La Voz de América presenta. Ante posible resurgimiento, la Casa Blanca refuerza plan de prevención contra el COVID-19. Reacciones en Nicaragua por las sanciones a su oro impuestas por Estados Unidos. Además, alrededor de 6.000 migrantes han sido detenidos y expulsados de Guatemala. Somos migrantes, no nos queremos quedar en el país, queremos seguir. Y zarpó la tripulación médica y militar del buque Hospital Comfort camino a Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en el Mundo al Día. Hoy les acompaña Diva Lizeth Cash. Comenzamos en la Casa Blanca, donde el presidente Joe Biden recibió este martes su vacuna actualizada contra el COVID-19 y pidió a más estadounidenses que lo hagan antes de la temporada de invierno. Jacopo Luzzi está en el estudio con nosotros. Jacopo, ¿por qué se está hablando otra vez de la amenaza del coronavirus? Diva, por ahora hablamos de muy pocos contagios en Estados Unidos. Hablamos de algo como casi 40.000 contagios diarios. Sin embargo, ahora con la llegada del frío, la gente que va a pasar más tiempo en los lugares cerrados, los contagios podrían aumentar y sobre todo los expertos están preocupados por el aumento de ciertas variantes de Omicron que parecen ser mejores para evadir la inmunidad de las vacunas. El presidente Joe Biden recibió este martes su vacuna actualizada contra el COVID-19 y los funcionarios federales de salud presionan para obtener más fondos de respuesta a la pandemia cuando la nación se aproxima al invierno. La nueva vacuna, llamada bivalente, protege contra el patógeno original y también las dos versiones más prominentes de la variante Omicron, la BA4 y la BA5. En Estados Unidos, ya más de 20 millones recibieron la nueva dosis. Todavía tenemos cientos de personas muriendo cada día por COVID. En este país, cientos. Es probable que ese número aumente este invierno. Pero este año es diferente del pasado año. Casi todas las muertes se pueden prevenir. Déjenme decirlo otra vez. Casi todas las muertes se pueden prevenir. Así que pónganse al día, obtengan su vacuna COVID actualizada. Por esa razón, la Casa Blanca anunció más esfuerzos para convencer a las personas a vacunarse con la bivalente y facilitar el acceso a la nueva dosis. Algunos de nuestros amigos en el Congreso dicen que no necesitamos fondos de COVID, donde dicen que realmente no hay razón para que el gobierno deba pagarlos. Estoy totalmente en desacuerdo, muy en desacuerdo. Esta es una emergencia sanitaria mundial. Si realmente quieren dejar atrás al COVID, tenemos que seguir luchando juntos. El hecho que solo el 10% de la población se vacunó hasta ahora es motivo de preocupación a medida que el país se dirige hacia un posible aumento invernal de casos de COVID, así como un posible aumento de casos de influenza y otros virus respiratorios. Si más personas en Estados Unidos reciben su refuerzo para fin de año, se podrían evitar alrededor de 90.000 muertes por COVID-19 este otoño e invierno. Pero si las vacunas de refuerzo continúan al ritmo actual, la nación podría ver un pico de más de 1.000 muertes por día este invierno, según diva un estudio publicado recientemente. Muchas gracias a Jacopo Luzzi por esta importante información. Continuamos con más información, pero vamos a ver cuántos refuerzos contra el COVID necesitamos y quién debe ponerse la vacuna en este momento. Adriana Arévalo habló con miembros de la comunidad médica ante estas dudas que surgen por la existencia de múltiples dosis. El COVID-19 está lejos de desaparecer y la comunidad médica asegura que es mejor acostumbrarse a seguir protocolos de vacunación para evitar brotes futuros. El protocolo estándar de vacunación para COVID son 2 primeras dosis separadas por un mes. Y para las personas que se vacunaron temprano o probablemente ya tienen un refuerzo, es hora del segundo refuerzo, pero asegúrense de que sea el que protege contra Omicron. El más reciente refuerzo aprobado para los adultos y algunos niños incluye la variante original del virus y la Omicron, considerada como la más contagiosa de todas. Los niños más de 5 años de edad necesitan el refuerzo. Adicionalmente, médicos y especialistas aseguran que no es mala idea aprovechar la oportunidad para vacunarse y vacunar a los menores de edad también contra la influenza. Lo que estamos anticipando es que cada año, como el flu, van a tener los refuerzos eso
cada año. Las autoridades sanitarias recomiendan aplicarse la llamada vacuna bivalente al menos 2 meses después de terminar el primer ciclo de vacunación regular. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Pasamos a Nicaragua porque hay diversas reacciones respecto a las sanciones que Estados Unidos impuso al oro de ese país. Donaldo Hernández nos informa. La oposición fue la primera en respaldar la decisión de Estados Unidos de sancionar a la Dirección General de Minas de Nicaragua, la institución estatal que administra el oro del país. El oro ha significado el segundo rubro más importante de exportación y eso significaba millones de dólares en manos de muy pocas personas. El gobierno de Daniel Ortega no se ha referido a la sanción impuesta por Estados Unidos, pero algunos diputados han expresado en la televisión oficial que pese a las presiones internacionales, las exportaciones de Nicaragua han crecido un 17% en lo que va del año y que cerrarán con buenos números. Vamos a cerrar este año arriba de 7.000 millones de dólares en exportaciones entre productos tradicionales y zona franca. El exdiputado y analista Eliseo Núñez explica que las sanciones no se traducirán en desempleo a la ciudadanía, pero sí representan un golpe económico a las finanzas del oficialismo. Las minas no llegan a 5.000 personas empleadas en todo el país y la masa laboral del país es más de 700.000 personas. Así que el tema del desempleo no lo veo por ahí. Sí va a afectar el flujo del régimen. La industria aurífera nicaragüense factura casi $1.000 millones al año y ha crecido un 150% desde 2017, según cifras proporcionadas por la Embajada estadounidense en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. Y venezolanos persisten en sus intentos por llegar de forma irregular a Estados Unidos. Ligia Toledo nos informa que casi 6.000 han sido detenidos en Guatemala, donde reciben atención integral y luego son expulsados. Fuerzas de seguridad mantienen operativos en el marco de la alerta naranja que hay en Guatemala derivado del incremento de inmigrantes que aún buscan llegar a Estados Unidos. La mayoría de interceptados provienen de Venezuela, Ecuador, Cuba, Haití y Colombia. Migrantes reciben apoyo humanitario. Quienes no cumplen con los requisitos son expulsados a la frontera más cercana. Bastante complicado tener a nuestros niños en esta situación. Somos migrantes, no nos queremos quedar en el país, queremos seguir y no tenemos la ayuda suficiente para salir, para terminar de llegar a nuestro destino. En la casa del migrante de Esquipulas y Tecumán se continúa con la recepción de inmigrantes. Sin embargo, han sobrepasado su capacidad. No podemos también como instalaciones permitirnos aunque quisiéramos, poder ofrecerle más tiempo, porque si no los que van llegando después no tenemos espacio para poder hospedarlos. Tras reuniones entre autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, representantes de Estados Unidos y la Embajada de Venezuela en el país, se acordó activar un plan de salvoconductos. Que están salvando su vida porque han contado que han visto tragedias en la selva en Darién, han visto situaciones muy complicadas de muerte y ya no quieren seguir, lo quieren hacer de una manera ordenada. Durante octubre se han identificado y expulsado a 5.900 migrantes de 30 países, de los cuales más de 4.700, equivalente a un 80%, procedían de Venezuela. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. El buque Hospital Comfort zarpó desde Miami con una tripulación sanitaria y militar de más de 1.000 personas. Anthony Belchi nos cuenta qué países latinoamericanos y caribeños próximamente recibirán asistencia médica y sanitaria. El buque Hospital Comfort de la Marina de Guerra de Estados Unidos ya ha partido desde el puerto de la ciudad de Miami, en Florida, para emprender una gira por varios países de América Latina. El objetivo principal es prestar ayuda a los gobiernos de la región que han sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus y que no cuentan con los recursos necesarios. Así lo explicaba la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson. Estos países aún se están recuperando del impacto de la pandemia del COVID-19 y una gran parte de la población ha acabado en la pobreza a consecuencia del coronavirus y están desesperados por recuperarse. El Comfort es uno de los buques hospital más equipados del mundo. Cuenta con la última tecnología sanitaria capaz de asistir quirúrgicamente a bordo, prestar servicios de medicina preventiva e incluso tendrá personal para entrenar a los médicos locales. Todos los doctores que ven de las diferentes naciones, de Ecuador, de Brasil, yo fui la que ayudé a coordinar que lleguen aquí para trabajar con nosotros los americanos para
ayudar a los más necesitados. Su primera parada será Guatemala, después está previsto que visite otras naciones, entre ellas Honduras, Colombia, República Dominicana y Haití. Más de 1000 personas, entre personal sanitario y militar, forman parte de esta misión. Es la primera vez que yo he estado en un bus como este y me encanta con los compañeros y la experiencia con las otras personas del otro país también. Desde su inicio en 2007, la misión del buque Hospital Comfort ha tratado a casi 500.000 de pacientes y ha realizado más de 7000 cirugías. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Este martes, un tribunal ruso confirmó la sentencia impuesta a Britney Griner por cargos de tráfico de drogas, allanando el camino para que cumpla 9 años en una colonia penal. La administración Biden respondió asegurando que la jugadora estadounidense de baloncesto debe ser liberada de inmediato y que está dispuesto a hacer lo posible en su interacción con el gobierno ruso para traer a casa a Britney y todos los estadounidenses detenidos injustamente en Rusia. Arizona, el estado arrebatado por Joe Biden en el 2020, mide ahora el pulso político para las votaciones de noviembre. Al volver. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Ante las dificultades de las personas afectadas por el huracán Ian para votar, el gobierno republicano de Florida modificó el esquema de votación adelantada en ciertas áreas. José Pernalete nos explica que la oposición demócrata critica esta medida. A través de una orden ejecutiva, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ha flexibilizado la votación adelantada de la población afectada por el huracán Ian, específicamente en los condados de Charlotte, Lee y Sarasota. Personas que se quedaron sin hogar y debieron moverse a otras jurisdicciones podrán votar en sus distritos habituales gracias a la medida. Solicitar su papeleta de voto por correo, que se le envíe a una nueva dirección, que no es su dirección residencial, haciendo estas gestiones por teléfono. Para clarificar, si una persona que no es de estos condados quiere solicitar su papeleta de voto por correo a otra dirección que no es su dirección residencial, tiene que hacer este pedido por escrito. Esta solicitud debe hacerse antes del 29 de octubre. Se contempla también la facilidad de votar en otro centro de elecciones de manera adelantada, sin cambiar la dirección del votante en la zona de impacto. Estas medidas son objeto de crítica y acusan
acusan al gobernador de Florida de favorecer a su propio partido. Según una analista demócrata, la orden ejecutiva dejó por fuera al condado de Orange, una zona afectada por inundaciones y con inclinación demócrata. Tenemos un gobernador que está siguiendo unas medidas que en realidad no son democráticas. Él debe de ayudar a todos los ciudadanos, sin importarle que son demócratas, republicanos, independientes. El decreto de Ron DeSantis favorece la participación electoral de 1 millón de votantes en los 3 condados designados. José Pernalete, Voz de América, Miami. El estado de Arizona capta la atención nacional en las próximas elecciones de medio término. El estado tradicionalmente republicano fue arrebatado por Joe Biden en las elecciones presidenciales del 2020. Paula Díaz nos muestra el ambiente político en estos momentos. Las elecciones del 2020 marcaron un antes y un después en un estado tradicionalmente conservador. Y la organización Mi Familia Vota jugó un papel importante en el aumento del voto latino. Un grupo de personas sale diariamente a recorrer vecindarios en Phoenix y Tucson para invitar a los residentes a participar en las elecciones e informarles sobre los candidatos que estarán en la boleta electoral el 8 de noviembre. En estas elecciones de medio término nuestro trabajo es sumamente importante porque vimos que en el 2020 hubo mucha participación. De hecho, en Arizona 80% de los votantes votaron por correo. Mi Familia Vota lleva 20 años realizando este trabajo cívico y tienen el reto de mantener la participación del voto del 2020. Diariamente vamos a las comunidades a hablar con ellos y tocar su puerta, principalmente a la comunidad hispana, motivarlos a votar y a informarlos. El 12 de octubre se envían las boletas por correo en Arizona y el 1 de noviembre es el último día para regresarla. Son varias las contiendas importantes en estas elecciones. En esta elección vamos a elegir nuevo gobernador, secretario de Estado y varios cargos federales como al Senado y varias posiciones de congresistas. A la gobernación de Arizona aspira la demócrata Katie Hobbs, cuestionada sin fundamento y amenazada de muerte por los resultados de las elecciones del 2020. Se enfrenta a Kari Lake, quien promueve teorías de conspiración sobre seguridad fronteriza y fraude electoral, y cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Una nueva expansión de $420 millones se lleva a cabo en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Verónica Valderas estuvo en el lugar y nos explica que el nuevo modelo tendrá prácticas de entierro más sustentables. Estos son algunos recuerdos del servicio fúnebre, la bandera doblada y las carcasas del saludo de 21 cañonazos. El veterano de la Guardia Costera, Joseph DeFelice, fue sepultado con honores militares en 2016. Donna DeFelice sabe que el Cementerio Nacional de Arlington, en donde yace su padre, está casi lleno y apoya su extensión. Defendieron nuestras libertades y merecen este nivel de cuidado. La 7ª expansión desde la creación del cementerio se lleva a cabo actualmente en la zona sur con un costo de $420 millones. La expansión añadirá 80,000 espacios para sepultar. La tercera parte será para ataúdes, otra tercera parte para cremaciones dentro de la tierra y la última parte para cremaciones arriba del suelo. Aún con la expansión, el cementerio llegará a su capacidad en los 2060. Actualmente se evalúa aumentar los requisitos para ingresar. Cementerios de veteranos en todo el país también están disponibles y hay una nueva tendencia nacional que reevalúa las prácticas de entierro tradicionales. No se tiene que embalsamar a los individuos, se les puede colocar en cajas biodegradables de pino o sudarios directamente en la tierra. El cementerio de Arlington aseguró a la BOA que cumple con todos los estándares ambientales. También tiene una zona para los llamados entierros verdes, pero la práctica no ha sido promovida. Mientras más demanda exista, más se convertirá en una opción para la gente. Mientras tanto, hasta 30 funerales convencionales seguirán llevándose a cabo a diario en el Cementerio Nacional de Arlington. Los trabajos de expansión continuarán hasta 2028. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Cementerio Nacional de Arlington. En breve, ya volvemos con más noticias en El Mundo al Día. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje.
La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Por fondos insuficientes de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, millones de personas en el mundo que actualmente reciben asistencia podrían verse seriamente afectadas. Celia Mendoza tiene la información. Mientras la necesidad de los refugiados aumenta a nivel mundial. Nosotros Estados Unidos, pero mientras que se resuelven las cosas por allá, que abran frontera o algo, vamos a ver si nos quedamos aquí un tiempo, si buscamos trabajo. Con el éxodo desde Venezuela y la situación de los refugiados de Birmania, ACNUR continúa pidiendo a Malasia que detenga de inmediato las devoluciones forzadas de ciudadanos de Birmania que buscan seguridad frente a daños graves. Enviarlos de regreso a Birmania los expone a daños y peligros. La Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, sonó las alarmas sobre los recortes que se podrían ver obligados a hacer a sus servicios de ayuda para refugiados y personas desplazadas forzosamente, de no recaudar al menos $700 millones antes de que acabe el 2022. Dominique Hyde, directora de la División de Relaciones Externas de ACNUR, explicó que las necesidades han aumentado debido a los conflictos globales, en especial el de Ucrania. Este es un llamado de emergencia real e inmediato, ya que está en juego la vida y el sustento de las personas. Según ACNUR, el peligro es que más recortes empujen a las familias a tomar decisiones irreversibles, como asumir deudas inmanejables, enviar a los niños a trabajar en vez de estudiar, o inclusive que estas personas se embarquen en viajes peligrosos en busca de mejores oportunidades. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. El creciente uso del mercurio en la minería, una de las actividades más importantes en Bolivia, alerta a los expertos sobre la contaminación y los riesgos en la salud. Fabiola Chambi con el informe. El mercurio, un metal muy empleado en la minería artesanal en Bolivia, especialmente del oro, genera niveles de contaminación que afectan no solo los ríos y la fauna, sino también a los mineros y comunidades indígenas. Un monitoreo realizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia y la Universidad de Cartagena encontró mercurio de 7 partes por millón como promedio en 350 personas analizadas entre octubre y noviembre de 2021. La OMS fija como límite 1 parte por millón. Bolivia se ha convertido en uno de los principales países importadores en todo el mundo y obviamente en toda la región, pero hasta el momento no se toman medidas contundentes. Es una obligación de parte del Estado el garantizar la salud de los bolivianos. El relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, alertó sobre los impactos negativos.
la liberación del mercurio al medio ambiente a razón de la actividad de la minería aurífera significa la contaminación de fuentes de agua, de cauces de ríos, de peces, de pescado, del cual viven comunidades indígenas. El gobierno boliviano asegura que respeta los convenios internacionales y trabaja en proyectos contra el uso del mercurio. Por otro lado, en varias calles de las ciudades de La Paz y El Alto, el mercurio se comercializa libremente, sin registro ni precaución. El uso de este material ha sido catalogado como un problema de contaminación global en un reciente informe de la ONU. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Mutaciones de virus de animales a humanos, la preocupación que deja el huracán Ian. Le explicamos al volver. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La salud de un emú ha alcanzado fama en las redes sociales. El pájaro sobrevive en medio de la gripe aviar causada por el desplazamiento masivo de aves ante el huracán Ian. Ángela González nos cuenta sobre la preocupación en torno a posibles mutaciones de virus de animales a humanos. El emú Emanuel y su dueña Taylor Blake se han convertido en una sensación en redes sociales. Él está enfermo y lucha por su vida debido a una invasión de gansos egipcios en su finca del sur de Florida a consecuencia de desplazamientos por el huracán Ian. La epidemia de gripa aviar que desataron exterminó a más de 50 pollos y patos, según reportó Blake, lo que tiene preocupada a la comunidad científica ante la posibilidad de una mutación viral que sea letal para los humanos. Son aquellas enfermedades que se llaman zoónicas, que quiere decir que son propias de animales que en un momento dado pueden brincar al ser humano. Y esto sería muy peligroso, ya que los seres humanos no tenemos inmunidad. En las últimas horas, 2 pruebas de laboratorio resultaron negativas a la gripa aviar en el caso de Emanuel, el emú que padece daños en los nervios de su pierna derecha. Pero la advertencia es la de usar máscaras alrededor de aves enfermas. 2.467 brotes de gripa aviar ya han provocado el sacrificio de 48 millones de aves en 37 países, según un informe reciente del Centro Europeo para Control y Prevención de Enfermedades. Y en Estados Unidos ha matado a más de 45 millones de aves desde febrero, según el Departamento de Agricultura. Si un ser humano se infecta, esto puede causar epidemias de proporciones muy similares al COVID-19. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, los virus H5N1 han sido los responsables de la mayoría de casos de humanos infectados por el virus de la influenza aviar, lo que incluye enfermedades de mayor mortalidad.
Ángela González, Voz de América. Este martes, personas en casi todo el planeta tuvieron la oportunidad de apreciar un eclipse solar parcial. El fenómeno fue visible entre Europa Occidental y la India y las personas usaron lentes polarizados para ver la sombra de la luna cuando se movía brevemente frente al sol. El eclipse comenzó en Islandia y terminó frente a la costa de India.